¿cómo es que comenzó todo para mí? Bueno, no sé, yo entré a la escuela militar hace 40 años, tenía 17. Y me hice soldado, pero también bolivariano, y de ahí a los revolucionarios fue un paso. Ahora, solo esa juventud que tuvimos, medio alocada de sueños y de patria, fue capaz. Y luego se va madurando, pero como muchos se quedan en el camino y nos vamos desgastando en el camino, si no lográramos la incorporación permanente y en movimiento creciente, en intensidad creciente de las nuevas generaciones, no habría futuro posible para ningún cambio, ninguna revolución. Ningún sueño sería posible. Y de allí que el imperialismo y sus distintas ramas y ramificaciones, porque el capitalismo es el imperialismo, es como un gran pulpo, con mucho poder, una hegemonía construida a punta de violencia, de dominación, de soberbia. El capitalismo, el imperialismo dirige sus baterías con mucha fuerza, fiereza hacia las juventudes, para desmotivarlas, a veces incluso para envilecerlas, para confundirlas, para que no vean el camino. Qué maravilloso es conseguir entonces, a pesar de todo, hoy esta juventud uruguaya, esa juventud argentina de anoche y de todos los días, aquella juventud venezolana, aquella juventud cubana, esa juventud brasileña, esos estudiantes, esos trabajadores despiertos y en batalla. Esa es garantía de futuro, garantía de victoria, garantía de transformaciones. Quiero insistir en eso, porque lo he visto etapas ya, he visto etapas, y es necesario reconocer el panorama, reconocer las fuerzas que han venido surgiendo. Porque ciertamente el imperialismo es el imperialismo y tiene mucha fuerza y tiene esto y aquello. Pero nosotros no podemos caer en el grave error de minimizar nuestra fuerza, nuestras propias fuerzas. De subestimarnos a nosotros mismos. No, sino tratar de ubicar de manera lo más exacta posible las cargas de fuerza en el campo político, de batalla política. Fue Mao Zedong el que lo dijo, hablando del imperialismo. Del imperialismo, decía Mao, pues hace ya más de medio siglo, terminará siendo un tigre de papel, un gran tigre de papel. Y nosotros debemos terminar, digo yo aquí, debemos convertirnos en un verdadero ejército de tigres de acero. Nosotros, los países pequeños de la tierra, los países de América Latina, como tigres de acero, utopía yo no lo creo. Creo que hoy, como nunca antes, jamás en siglos, es posible que nosotros logremos quebrar
y romper las cadenas del imperialismo, que anda, creo que es bueno también decirlo, ustedes en su manifiesto, en los manifiestos que han leído de la Federación de Estudiantes, de los Trabajadores, en sus palabras, lo han dicho, refiriéndose a este horroroso caso de la guerra de la OTAN contra el pueblo libio. El capitalismo, decía Lenin hace más de un siglo, él escribió aquella obra, el imperialismo, fase superior del capitalismo. Hoy, un siglo después, esa fase superior, en mi modesto entender, desde mi modesta apreciación, que se desarrolló a lo largo de todo el siglo XX y que lamentablemente la experiencia soviética no pudo frenar. Sin embargo, tampoco podemos condenar a la experiencia soviética. Quienes dicen que el siglo XX fue el siglo americano, norteamericano, cómo se va a borrar la historia, y la gran revolución rusa, y la gran revolución soviética, y todo el aporte a la humanidad, y la gran revolución cubana, y la gran revolución china, y la gran revolución vietnamita, y la revolución sandinista, fueron aportes en el camino, en la lucha. Eso no se pierde, no, está allí, y hoy es parte de una dinámica de distintas maneras. Pero hoy ese imperialismo entró como en una fase superior, suprema, digamos, por encima de aquella superior a la que se refería Lenin. Es como la locura, pues. La locura imperial es la fase suprema del capitalismo. La locura imperial. Y esto es la más grande amenaza que hoy tiene el planeta Tierra. Lo que está ocurriendo ahora mismo en el norte de África, en el Mediterráneo, es evidencia de lo que venimos nosotros señalando hace varios años, porque aquí llegó el momento en que nadie hablaba del imperialismo. No, el imperio se acabó. ¿Cuál imperialismo? Es la globalización. Ustedes recuerdan eso hace poco tiempo. Se acabaron las publicaciones. Alguien hablaba de imperialismo. Esto es un anacrónico. ¿Cuál imperialismo? Incluso algunos intelectuales que fueron de izquierda en una época comenzaron a desarrollar una tesis del imperialismo bueno. Imagínate hasta dónde llegó la degeneración intelectual en algunos. Bueno, producto de una época, producto de un momento. ¿Sí? Y al imperialismo hay que señalarlo y hay que argumentar sobre él. Pero yo recuerdo que se decía, no, es que ahora ya se acabó el imperialismo, ya nunca más habrá invasiones. Ahora es la globalización económica y ese es el camino a la felicidad humana. Y tenemos que, bueno, aliarnos, unirnos a través del Fondo Monetario, el Banco Mundial, a Estados Unidos, su tecnología. Hace poco vino Obama por ahí, por América del Sur, hablando de una alianza entre iguales o igualitaria. Imagínate tú hasta dónde anda perdido en este mundo o pensando que nosotros somos ¿qué? Una alianza igualitaria. Una alianza igualitaria. Y esa locura imperial hay que reconocerla como, repito, el más grave peligro y la más grande amenaza que hoy se cierne sobre este planeta. Porque ve lo que han hecho y lo que están haciendo. Es un formato que en Venezuela quisieron aplicarlo en el 2011, el 2002, 2003. No les funcionó, pero han venido perfeccionándolo. El imperio va ensayando, ensayo y error. Y ellos escogen, pues, aquellos países
donde por distintas razones hay algún fermento o hay algunas condiciones, al menos mínimas, para generar hechos violentos y justificarlos luego. Y luego van sembrando el país, lo van minando, lo van infiltrando, bombardeando por medios de comunicación, por distintas vías, ahora con las tecnologías de comunicación e información. Esa es otra vía que tiene el imperialismo para penetrar, y lo han dicho abiertamente incluso, que las redes, llamadas, ¿cómo se llama? Las redes, dijo hace poco la señora Clinton, sí, que es un mecanismo maravilloso para garantizar los intereses de los Estados Unidos en el mundo. Y los medios de comunicación que ellos manejan, televisión, radio, prensa, etcétera. Van bombardeando, van creando condiciones. Luego, si la oportunidad se les presenta, ayudan a generar hechos violentos dentro de ese país. Luego, las víctimas de esos hechos violentos se las achacan al presidente que quieren derrocar, ya sin tener una sola prueba. Asesino. Bueno, en Venezuela ocurrió tal cual. Yo recuerdo cuando el 11 de abril fueron los golpistas los que importaron francotiradores desde Colombia, paramilitares desde Centroamérica, terroristas de la mafia aquella cubano-americana que dirige ese que está protegido allá por Obama, Luis Posada Carriles. Asesino, terrorista. Infiltraron a Venezuela y entonces comenzaron a matar gente desde edificios, tanto de oposición que marchaba como de revolucionarios que estaban rodeando el palacio en apoyo al gobierno. Y de inmediato las imágenes de televisión en vivo y otras editadas comenzaron a salir por CNN y las cadenas europeas y norteamericanas. Chávez, asesino, mandó a masacrar a un pueblo desarmado. Es el mismo cuento. Y fueron ellos los que provocaron aquellas muertes. Claro, para justificar el golpe, el asesinato del presidente y de quienes osaran defenderlo al asesino, y la intervención para ir luego por el petróleo venezolano y para frenar todo el movimiento político, además que desde allí se ha contribuido modestamente a generar en el continente. Y las reflexiones y las ideas, tratar de matar las ideas, tratar de matar una niña, una revolución niña, como dicen que hizo aquel rey Herodes, tratando de matar al niño que había nacido según la tradición y las costumbres y las creencias en Cristo. Ahora, ellos han perfeccionado, pero a un nivel muy, muy fino, este formato que trataron de usar en Venezuela hace ya casi 10 años. Les está funcionando en Libia. ¿Quién puede decir que en Libia se generó una protesta pacífica si hasta ellos mismos mostraron imágenes de movimientos opositores al gobierno manejando tanques de guerra, disparando cañones de largo alcance? Hace poco vi un avión que caía y ellos mismos decían, los narradores de noticias, bueno, es un avión de los rebeldes. ¿Qué protesta pacífica es esa? Con aviones de combate y tomaron cuarteles y mataron soldados. Bueno, ¿cuántos muertos habría? Nadie sabe. Pero esa es la justificación ahora para bombardear Libia, para congelar las reservas internacionales de Libia, y van y quieren es adueñarse en el fondo de la gran riqueza petrolera de aquel país. Como dice el Pepe, ¿quién habrá visto? Oye, salvar un pueblo, como dijo el Pepe, a bombazos. ¿Qué es eso? ¿De dónde? Ahora, eso lo han hecho ellos muchas veces, pero lo nuevo, lo sorprendente es el nivel de cinismo, que lo hacen ahora descaradamente delante de todo el mundo. Transmiten, hacen asambleas, cumbres de presidentes, justificando lo injustificable,
Naciones Unidas, en vez de luchar y buscar la vía de la paz, ¿no? El Consejo de Seguridad lo que hizo fue, bueno, darle luz verde a la guerra. Por eso desde aquí, desde Montevideo, hoy volvemos a levantar nuestra voz al imperio yanqui y a sus aliados en Europa, que cese la agresión criminal contra el pueblo de Libia, que respeten a los pueblos de la tierra,